Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de física. El día de hoy vamos a ver el tema número 2, análisis vectorial. ¿Pero qué será un vector, chicos? Un vector va a ser un ente matemático, que este se representa mediante un segmento de recta orientada y se va a representar mediante una flecha. Y eso es lo que tenemos acá, chicos, ¿ven? Los vectores son aquellos segmentos de rectas dirigidos que nos permiten representar y estudiar a las magnitudes, ¿sí? Entonces, ahora, nosotros tenemos acá por acá, chicos, vamos a observar, tengo mi vector, esto. Entonces, cuando yo vea de esta manera, ¿sí? Se lee vector. Y esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, ahora, un vector va a tener tres elementos muy importantes: el módulo, la dirección y el sentido. Vamos a ver cada uno de ellos, chicos. Cuando hablamos del módulo, ¿ya? Cuando hablamos del módulo, viene a ser el tamaño o longitud del vector. Y este se va a representar con dos barras a su costado. Y eso es lo que podemos observar acá, chicos. Miren, este es mi vector B, ¿sí? Se lee vector. Y este, que tiene dos barras al costado, ¿ya? Se lee módulo del vector. Ahí está, ¿sí? Entonces tenemos el módulo del vector. Entonces, como el módulo, en este caso del vector, tiene es medible, podemos ponerle un valor, como en este caso, el módulo del vector B es de 5 unidades. Listo, entonces tenemos el primer elemento, que es el módulo. Ahora, ¿cuál era el segundo elemento? Habíamos dicho la dirección. Por acá vamos a poner dirección. Cuando hablamos de dirección, chicos, ya es la línea de acción del vector y su orientación en el plano cartesiano, que va a quedar definido con el ángulo teta. ¿Y cómo se forma, chicos? Miren, acá tenemos, vamos a observar nuestro plano cartesiano, tenemos nuestro eje positivo X, en este caso nuestro semieje, y con respecto, ¿ya? Y con respecto a nuestro módulo, va a formar la dirección, que se representa con un ángulo teta. Ahí está, chicos. Entonces yo puedo decir que para este vector B de módulo 5 unidades puede tener una dirección de 30 grados. Ahí está. Listo. Ahora, ¿qué nos falta ver? Nos falta ver el sentido. Vamos a poner por acá. 3 sentido. Punto. Cuando hablamos del sentido, chicos, se va a representar con la cabeza de una flecha y nos indica a qué lado de la dirección actúa el vector. En este caso, claramente yo puedo saber, acá está, ¿sí? Mi sentido, que me está indicando a qué lado, ¿ya? A qué lado del vector está actuando. Entonces, este viene a ser el sentido. Pero, profesor, ¿cómo yo voy a ver o por qué estudio los vectores? Los vectores ya son estudiados porque son magnitudes. Y como habíamos dicho, las magnitudes van a estudiar todos los fenómenos o hechos que ocurren en la naturaleza. Un ejemplo de ello, chicos, es de la siguiente manera. Miren, yo por acá tengo, vamos a poner así, vamos a ordenarnos un poquito. Yo tengo con respecto a una pista de aterrizaje. ¿Ya? Ahí está. Ahora, este para nosotros va a ser nuestro plano, nuestro eje de coordenadas. Y yo tengo que un avión que esté en este punto, ¿ya? Este punto va a despegar. Entonces, este avión va a ir despegando y el avión despega ¿hacia dónde? Hacia arriba, profesora. Ah, ya. Despega hacia arriba. Entonces, el avión va a ir así, ¿no? El avión va a ir así hasta que alcance el vuelo. Ya, muy bien. Entonces, chicos, esto de acá lo que está describiendo, este avión viene a ser un vector, porque este vector, como habíamos dicho, puede ser medido, por lo tanto puede tener un valor. Vamos a decir nosotros que este avión va a una velocidad de 300, ¿ya?
kilómetros por hora. Ahí está. Nuestro vector B tiene un módulo de 300 kilómetros por hora. Ahora, con respecto al eje de coordenadas X positivo, ¿ya? Nos va a formar que entre el eje de coordenadas X positivo y el vector, ¿qué nos va a formar? Nos va a formar la dirección y se representa con el ángulo θ, y yo puedo decir que este puede tener un valor de 15 grados. Ahí está. Ahora, debemos tener en cuenta, chicos, miren, que la dirección se va a dar o se va a originar en sentido antihorario, es decir, en sentido de las manecillas del reloj. Tenemos módulo, tenemos dirección, ahora el sentido. El sentido se representa por la cabeza de flecha. Y como yo puedo observar, el sentido que va a ir tomar el avión es hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser? Es el módulo que actúa como actúa el vector, va hacia arriba. Y ahí estamos viendo, chicos, vectores, ¿sí? Entonces, en todo lo que nos rodea, incluso yo para lanzar un objeto, para hacer algo, vamos a estudiar vectores. Ahora, entonces, tenemos por acá, chicos, algunas operaciones, ¿ya? Algunas operaciones básicas con los vectores. Vamos a obtener la primera operación básica, que es la suma de vectores. Cuando hablamos de la suma de vectores, consiste al conjunto de varios vectores reemplazarlo por un solo vector, que a este se le va a llamar resultante, y se representa de esta manera. Esta vendría a ser la resultante, chicos. Ahora, tenemos acá cuando, este caso, cuando los vectores van en el mismo sentido. ¿Qué sucede cuando los vectores van en el mismo sentido? Ahí está, mira, y tiene el mismo sentido. Estamos hablando de sentido, no de direcciones, ¿ah? Cuando tienen el mismo sentido. Estos, sus módulos se van a sumar. Entonces, yo quiero decir que para obtener mi resultante, la resultante, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar el módulo de A más el módulo de B, ¿no, chicos? Entonces, la resultante, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser 5 unidades más 7 unidades. La resultante es igual a 12 unidades. Y yo lo puedo representar, ¿sí? Y lo vamos a representar por acá. Ahí está. Este viene a ser el vector resultante, que es un solo vector que representa a varios vectores. En este caso, el vector A y el vector B. ¿Cuánto era su resultante? 12 unidades. Ahí está. Y tiene la dirección, ¿ya? Y tiene la dirección del vector que tiene mayor módulo. En este caso es B, ¿no? Y como A tiene también el mismo sentido, ¿ya? Tienen el mismo sentido, tienen ese sentido hacia la derecha. Ahora vamos a ver acá, chicos, vamos a ver por acá, cuando tenemos vectores en sentidos opuestos. ¿Qué sucede cuando tenemos vectores en sentidos opuestos? Vamos a ver. Cuando tenemos vectores en sentidos opuestos, estos vectores se van a restar. ¿Pero por qué ocurre esta resta, profesor, si estamos hablando de suma de vectores? Claro, yo tengo que la suma de vectores siempre va a darme la resultante, ¿no? La resultante es igual a A más B. Pero yo pregunto, chicos, ¿A en qué sentido va? Va en sentido hacia la derecha, en un sentido, digamos, positivo. Y B, ¿cómo va? Va en un sentido negativo. Entonces, si yo voy a sumar para obtener las resultantes, yo voy a decir 7 más menos 5. Y al final, por signos, yo voy a tener que, más con menos, menos. Por lo tanto, la resultante al final, ¿cuánto va a ser? 2 unidades. ¿Ves? Ahora, y esto vamos a colocar su sentido, ¿ya? Vamos a colocar su dirección, de acuerdo al eje, que es un ángulo de 0 nos forma, ¿no? De acuerdo al eje de X, y va a tener un sentido. Ah, profesor, pero ese sentido, ¿cuál va a ser? Si el B tiene el sentido hacia la izquierda y A tiene el sentido hacia la derecha. En este caso, este módulo de 2 unidades, que es la resultante de haber sumado estos dos,
va a tener el sentido del módulo mayor. En este caso, ¿quién es el módulo mayor? El módulo mayor, profesor, es A. ¿Y hacia dónde tiene sentido? Hacia la derecha. Por lo tanto, va a ir hacia este lado el sentido. Y a esta se le va a llamar resultante mínima. Y a las sumas, profesor, ¿cómo se le van a llamar? En este caso, a las sumas se le van a llamar resultantes máxima. Vamos a poner acá. Resultante máxima. Y a este se le va a llamar resultante mínima. Por acá. Ahí está. Y a este se le llama resultante mínima. Listo. Ahora vamos a tener, suma de vectores para los vectores cuando son perpendiculares. Chicos, miren, cuando los vectores van a ser perpendiculares, ¿qué es lo que voy a hacer ahí? Yo voy a trazar, en este caso, la resultante se va a utilizar el teorema de Pitágoras. En este caso, cuando tenemos la resultante perpendiculares, es decir, cuando me forman un ángulo de 90 grados, siempre aclarando eso, cuando me forman un ángulo de 90 grados, la resultante siempre se va a hallar utilizando el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, ahí tenemos, chicos. Tenemos este vector que tiene un módulo de 3 unidades. Ahí está. Tenemos este vector que tiene un módulo de 4 unidades. Y yo quiero hallar acá, chicos, esto, la resultante. Entonces, para hallar la resultante, que habíamos dicho que se utiliza Pitágoras. Por lo tanto, la resultante va a ser igual a la raíz, ¿ya?, del vector a al cuadrado más el vector b al cuadrado. Sus módulos, ¿ya? Vamos a sumar sus módulos. La resultante va a ser igual a la raíz de ¿quién? Del módulo de a. El módulo de a, ¿cuánto es? 3 al cuadrado más el módulo de b, ¿cuánto es? 4 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, para yo poder hallar la resultante, va a ser igual a 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado es 16. La resultante va a ser igual a 9 más 16, 25. Por lo tanto, la resultante es igual a la raíz de 25, que es 5 unidades. Muy bien, chicos. De esa manera vamos a hallar ya cuando los vectores son perpendiculares, formándome un ángulo de 90 grados, ¿ya? Formándome un ángulo de 90 grados. Uy, acá la cámara no estaba enfocando. Vuelvo a repetir. Para dos vectores perpendiculares, ¿ya?, es decir, cuando me van a formar un ángulo de 90 grados, la resultante se va a utilizar el teorema de Pitágoras, en la cual yo voy a sumar sus módulos, ¿sí? Voy a sumar sus módulos. Tengo que la resultante va a ser igual a la raíz del primer módulo de a al cuadrado más el módulo de b al cuadrado. La resultante es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, y opero, ¿no? La resultante es 3 al cuadrado, 9 más 4 al cuadrado, 16. La resultante sería la sumatoria de 9 más 16, 25. Por lo tanto, le saco raíz, la resultante sería 5 unidades. Entonces, mi resultante sería 5 unidades. Eso es cuando los vectores son perpendiculares, formándome un ángulo de 90. Ahora, chicos, miren por acá. Cuando ya los vectores forman un ángulo cualquiera. Cuando forman un ángulo cualquiera, chicos, esto de acá, ¿qué voy a hacer? Voy a formar rectas paralelas, ¿ya? Mira, de este ángulo, ¿ya? De esta dirección θ, tengo el vector A y tengo el vector B, que tienen una dirección, ¿ya? Luego tienen sus sentidos. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer a estos vectores A y B? Les voy a hacer unas rectas perpendiculares. Ahí está. Ahí está. Unas rectas, ya, no, le vamos a hacer unas rectas adicionales, no perpendiculares, adicionales, ya, en la cual me va a formar un paralelogramo. Este también por eso es llamado el método del paralelogramo.
en la cual, chicos, la resultante, ¿ya?, es la unión del punto de origen de los vectores A con la intersección de las paralelas que he hecho. Entonces, el punto de origen es acá. ¿Y quiénes son la intersección de las paralelas? Está acá. Ah, ya, muy bien. Entonces, la resultante me dice que es de la unión del punto de origen de los vectores y de la intersección de las paralelas. Está acá. Este vendría a ser mi resultante. ¿Sí, chicos? Este vendría a ser mi vector resultante. Ahora, para yo poder hallar este vector resultante, ¿qué es lo que yo voy a hacer, chicos? Voy a utilizar, ¿ya?, esta formulita de acá. Ahí está, en la cual la resultante va a ser igual a la raíz del módulo del vector, ya, al cuadrado, más el módulo del otro vector al cuadrado, más 2 veces A por B por el coseno del ángulo, es decir, por la dirección que forme los ángulos, en este caso los vectores A y B, ¿sí? Los vectores A y B me van a formar un ángulo. Ese ángulo se va a multiplicar acá, que es su dirección. ¿Ya, chicos? Entonces, este vendría a ser la formulita que voy a utilizar para el método del paralelogramo, en la cual, ¿qué he hecho? He trazado ya las paralelas y la intersección, el punto de intersección de las paralelas con el punto de origen de los vectores. Eso me da como resultado, valga la redundancia, a la resultante. Ahora vamos a tener por acá, chicos, ya, vamos a acomodar la camarita por acá, propiedades. Estas propiedades se van a dar cuando los vectores son iguales en módulo. Miren, cuando yo tengo, ya, estos vectores perpendiculares formando un ángulo de 90 grados, ¿ya?, y los módulos de los vectores son iguales, ¿ya? Esto es cuando es iguales. Pero, profesor, acá vamos a utilizar, Pitágoras. No. Hemos utilizado Pitágoras en el caso anterior porque los módulos, ¿cómo son? Los módulos son diferentes de estos vectores. Pero en este caso, cuando los módulos son iguales, la resultante va a ser igual ¿a quién? Al valor del módulo de cualquiera de ellos, porque son iguales, por la raíz de 2. ¿Ya, chicos? Ese viene a ser la resultante. Ahora, ¿qué sucede cuando yo tengo este paralelo, ¿no? Este paralelogramo, miren, ¿sí? Entonces, el punto de origen con el punto de la intersección de lo que hemos trazado, estas paralelas, me da la resultante. Y como en este caso los módulos son iguales de estos vectores, la resultante va a ser igual a x por la raíz de 3, siempre y cuando el ángulo que forme, ya, es decir, su dirección, sea de 60 grados, ¿ya? 60 grados. Y ahora tenemos por acá, ¿sí? Ahora tenemos por acá cuando estos vectores, ¿ya?, estos vectores son iguales, trazado unas paralelas, la resultante va a ser igual, ¿ya?, a x, al valor de cualquiera de estos módulos. Pero cuando los ángulos que forman siempre van a ser igual a 120 grados, ¿no? Su dirección, estamos hablando de la dirección. Listo, por acá vamos a tener, chicos, método del polígono. El método del polígono vamos a utilizar cuando yo tenga vectores que van en diferentes direcciones, ¿ya? Pero esas las vamos a colocar una a continuación de otra. Tengo el vector A, tengo el vector B, tengo el vector C, que los he colocado una a continuación de otra. Entonces, como este es un polígono, miren, pero ¿por qué se ha formado un polígono? Porque la resultante cierra a estos vectores que han sido abiertos, ¿no? Es como si no hubiera nada acá. Ahí miren, tengo el vector A, vector B, el vector C. Y la resultante, ¿qué va a hacer? Va a unir a estos vectores formando un polígono, ¿no? Que es una figura de lados, de un número determinado de lados, ¿no? En este caso,
la resultante va a cerrar el polígono. Por lo tanto, la resultante viene a ser la sumatoria de los tres vectores. ¿De quién? De sus módulos de los tres vectores. Ahora, para un polígono cerrado, como en este caso, ya tenemos B, C y A. Miren sus sentidos. Los sentidos me están formando un polígono cerrado, a diferencia de esto que era un polígono abierto. Y la resultante era la que cerraba la figura, ¿no? Pero en este caso ya sus vectores ya me forman un polígono cerrado. Cuando tengan en este caso, la resultante siempre va a ser igual a 0. Entonces, chicos, ya tenemos un poquito de teoría. Ahora vamos a ver algunos problemas relacionados a análisis vectorial, ¿sí? Pero antes de eso vamos a ver la descomposición, cómo podemos descomponer una resultante. Ahí nos vemos. Muy bien, chicos, siguiendo con análisis vectorial, vamos a realizar ahora la descomposición rectangular de un vector. Entonces, chicos, miren, para nosotros poder descomponer un vector, lo vamos a descomponer en dos coordenadas, ¿sí? Para eso vamos a utilizar nuestro plano cartesiano. Y la descomposición de estos dos vectores, como pueden observar acá, van a ser llamados componentes vectoriales, que estos componentes vectoriales van a ser perpendiculares. Estos dos componentes van a ser perpendiculares, ¿sí? ¿Que resultan de quién? De este vector. Entonces nosotros en algunos autores, en algunos libros, hemos visto que cuando descomponemos un vector, lo descomponen en el eje de coordenadas X, de esta manera, lo descomponemos por acá, como estamos observando, y el otro lo ponemos acá, ¿no? En el eje de coordenadas Y. Ahí está. Entonces, estos dos vectores vendrían a ser los componentes vectoriales del vector B, ¿sí? Pero nosotros, para el mejor trabajo que vamos a realizar para descomponer este vector Y, nosotros vamos a ponerlo perpendicularmente, ¿sí? Lo vamos a colocar perpendicularmente, con la intención de que, de que los vectores, los vectores me formen un triángulo rectángulo, como pueden observar ahí. Un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces tenemos acá el vector perpendicular, ya en este caso, que se van a unir, van a ser perpendiculares, que este viene a ser el componente vectorial de X, y este vendría a ser el componente vectorial de Y. Entonces, cuando nosotros vamos a darle un nombre a cada uno de estos vectores, como son componentes vectoriales, este componente vectorial, ¿en dónde se encuentra? En el eje de coordenadas X, ¿no? Entonces, yo voy a poner de la siguiente manera. Yo voy a ponerlo el vector V, ¿ya? En este caso, ¿qué va a ser? Va a ser correspondiente a el eje de coordenadas X, V sub X. Ahí está. Ese es el vector V sub X, que es el componente vectorial que se encuentra en el eje de coordenadas X. Y este vector de acá, ¿quién es, chicos? Es el vector, ¿ya? El componente vectorial que se encuentra en el eje de coordenadas Y, que se encuentra en el eje de coordenadas Y. Por lo tanto, va a ser el vector V sub Y. Ahí está. Entonces tenemos el vector V sub X y el vector V sub Y. Ahora me dicen ya que la suma de estos vectores, en este caso de estos componentes vectoriales, me va a dar al vector B. Me dice que la suma de los componentes vectoriales, es decir, el vector V sub X más el vector V sub Y, me da al
vector V, ¿sí? Entonces, ahora, ¿esto lo podemos demostrar? Claro, chicos, esto lo vamos a demostrar utilizando el método del triángulo que habíamos visto en los casos especiales hace un momento. Entonces, miren, vamos a tener acá. Me dicen que para que yo pueda sumar dos vectores, estos vectores tienen que ser consecutivos y tienen que estar unidos cola, cabeza, cola, cabeza. Nunca cabeza con cabeza o nunca cola con cola. Entonces, vamos a ver acá un ejemplo. Imaginémonos que yo tengo por acá, ¿sí? Yo tengo por acá este vector D y por acá tengo este vector, ¿ya? Por acá lo ponemos. Yo tengo este vector E. Entonces, yo me doy cuenta que la sumatoria del vector D más el vector E, ¿qué me va a dar? Me va a dar la resultante, siempre y cuando cumpla que los vectores sean consecutivos y estén unidos cola, cabeza, como estamos observando acá. Entonces, la resultante, ¿quién va a ser? La resultante va a ser, empieza de la cola del primer vector y termina en la cabeza del segundo vector. Entonces, vendría a ser este. Ahí está. Este de acá. ¿Y este quién vendría a ser? Vendría a ser mi resultante, ¿no? Mi vector resultante. ¿Y eso es lo que yo tengo acá? Sí, chicos, miren, eso es lo que yo tengo acá. Por lo tanto, este vector, ¿ya? Este vector que es mi resultante, es la sumatoria del vector v sub x más el vector v sub y, ¿no? Entonces, ahora, esto nos permite que, chicos, nos permite que nosotros, ¿ya? Nos permite que nosotros podamos obtener, ¿sí? La descomposición de esos vectores a nivel de su dirección. No olvidemos que la dirección, ¿ya? La dirección corresponde con quién? Corresponde con el eje de coordenadas X y con razón de la, en este caso, del vector, ¿no? Entonces tenemos que este vendría a ser su dirección. Y para eso nosotros vamos a utilizar las funciones trigonométricas, ¿sí? Entonces, vamos a borrar esto por acá y vamos a recordar las funciones trigonométricas, ¿no? Para eso seguro ustedes ya conocerán esta pequeña memotecnia, ¿no? Que el famoso SOHCAHTOA, ¿no? SOHCAHTOA. Ahí está. Entonces, estas vienen a ser las funciones trigonométricas ¿en qué? El seno, el coseno y la tangente. Seno, coseno y la tangente. Entonces, ¿por qué utilizamos estas funciones trigonométricas, chicos? Porque no te olvides que estos componentes vectoriales v sub x y v sub y me han formado un ángulo ¿de qué? Un ángulo de 90 grados. Ahí está, bien claro. Entonces, como yo ya veo que este es un ángulo de 90 grados, puedo determinar, ¿ya? Con las funciones trigonométricas el módulo de v sub x y v sub y. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Entonces yo tengo que al tener este triángulo, rectángulo, sé que la hipotenusa va a estar opuesta ¿a quién? Opuesta a el ángulo de 90 grados. Entonces yo recuerdo que por acá voy a tener la hipotenusa. Este señor, ¿quién va a ser? Va a ser el cateto adyacente y este por acá, ¿quién va a ser? El cateto opuesto, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ponerlo de color azul, simplemente porque nosotros estamos recordando nada más, ¿ya? Luego lo vamos a eliminar. La hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto. ¿Y eso para qué nos va a servir, profesor? Mira, yo tengo que con respecto al vector v
Y con respecto al vector v sub x, tengo la hipotenusa y tengo, ¿quién? El cateto adyacente. Hipotenusa, cateto adyacente, ¿no? Entonces tengo, voy a buscar, de acuerdo a estas funciones trigonométricas que yo tengo con respecto al cateto y a la hipotenusa. Cateto y hipotenusa. Cateto y hipotenusa. Entonces, vamos a ver el SOHCAHTOA, ¿no? El SOHCAHTOA, ¿ya? SOHCAHTOA. Ahí está, chicos. Entonces, el SOHCAHTOA tenemos S del seno, O, que viene a ser el cateto opuesto, H, que viene a ser la hipotenusa, C del coseno, A del cateto adyacente, H de la hipotenusa, T de la tangente, O del cateto opuesto y A de del cateto adyacente. Entonces yo tengo, mira, tengo cateto adyacente con hipotenusa, cateto adyacente con hipotenusa. Entonces yo voy a buscar cuál es que responde, de acuerdo a este vector v sub x, corresponde el ángulo con el cual estoy trabajando. Mira, cateto adyacente con hipotenusa. Cateto adyacente con hipotenusa, ¿a quién corresponde? Al coseno. Me corresponde al coseno. Entonces yo digo, ya, yo voy a decir que el coseno, está por acá, el coseno de este ángulo, ¿a qué es igual? Del ángulo teta es igual a qué? Profesor, tenemos al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Acá está el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, el coseno del ángulo teta va a ser igual. El cateto adyacente, chicos, ¿quién es? Es v sub x sobre la hipotenusa. ¿La hipotenusa quién es? Es v, el vector v. Entonces, este que está dividiendo, ¿cómo va a pasar al otro lado, chicos? Va a pasar multiplicando, ¿no? Va a pasar multiplicando. Entonces sería v, ¿ya? El vector v por el coseno del ángulo teta va a ser igual a v sub x, ¿no? Que este es el vector este es el componente vectorial, ¿sí? Entonces, de acá nosotros vamos a determinar que este módulo para el vector v sub x, como nosotros lo vamos a hallar, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual, acomodamos, ¿no? Entonces acomodamos v sub x es igual al vector v por el coseno del ángulo. Ahora, lo mismo vamos a hacer con este componente vectorial, ¿sí? Que se encuentra en el eje de coordenadas y. Acá, ¿quién tenemos? Tenemos a el cateto opuesto. ¿Ya? Una vez que ya utilicé el cateto adyacente, ahora cateto opuesto, hipotenusa. Cateto opuesto, hipotenusa. Aquí vamos a tener, chicos, tenemos aquí al seno, ¿no? Tenemos al seno. Entonces, yo voy a decir que el seno, ¿ya? Vamos a poner por acá, yo voy a decir que el seno del ángulo teta es igual a ¿quién? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Y quién es el cateto opuesto, chicos? Ya, profe, acá está, que es este componente vectorial v sub y. Entonces tengo que el seno de teta es igual al componente vectorial v sub y. Ahí está, sobre la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa? El vector B, el vector B. Entonces, como en el caso anterior, este vector B está dividiendo, como pasa al otro lado, multiplicando, entonces el vector B por el seno del ángulo teta es igual al vector, a este componente vectorial V sub Y. Y si lo ordenamos, ¿no? Nosotros lo ordenamos, el vector v sub y va a ser igual a ¿quién? Al vector v
por el seno de teta. ¿Sí? Entonces, de esa manera, chicos, nosotros vamos a descomponer, ¿ya?, una resultante en sus dos componentes. Y estas componentes vectoriales van a ser perpendiculares. Por eso me dicen que me forman un ángulo rectangular, un ángulo recto de 90 grados, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo decir, ¿no? Vamos a tener por acá que este vector, ¿ya? Este vector v sub x, ¿a qué es igual? Es igual a el vector b por el coseno del ángulo. Y el vector v sub y, ¿a qué va a ser igual? Ah, profesor, va a ser igual a el vector v por el seno del ángulo. ¿Sí? Entonces, para recordar nosotros algo más fácil, chicos, del coseno y del seno y no confundirnos, donde vamos a poner estos valores. Entonces, al ángulo que yo tengo acá, miren, con respecto a este vector, ¿sí? Con respecto al eje X, este vector me forma la dirección que es el ángulo teta. Con respecto al ángulo teta, yo sé que este componente vectorial está como al costado del ángulo teta, está al costado, por eso va al coseno, se va a multiplicar por el coseno. Y como este está opuesto, está en otro lado, ¿quién va a ser? El seno de teta, el seno de teta, ¿no, chicos? Muy bien, entonces, de esa manera, nosotros vamos a descomponer una resultante para poder obtener sus componentes, ¿sí? Sus componentes vectoriales. Entonces, a continuación vamos a ver algunos ejercicios relacionados a todo lo que hemos visto de análisis vectorial. Entonces, vamos por acá, por este lado de la pizarra, y vamos a poner en práctica lo que hemos ido viendo el día de hoy, ¿no? Con respecto al tema de análisis vectorial. Entonces, chicos, miren, acá yo tengo lo siguiente. Me dicen, a ver, vamos a acomodar la camarita, me dicen, determine el módulo del vector resultante de los vectores A y B, ¿sí? Teniendo en cuenta el gráfico, además, el módulo del vector A es 5 unidades y el módulo del vector B es 3 unidades, ¿sí? Entonces, miren, chicos, yo tengo estos dos vectores A y B, cuya dirección me están formando un ángulo de 60 grados. Ahora, me dice el problema que el vector B tiene un módulo de 3 unidades. Vamos a ponerlo acá. El vector B tiene un módulo de 3 unidades. Y el vector A tiene un módulo de 3 unidades. No olvidarnos que es un módulo, ya lo íbamos a representar mediante unas barras. Ahí está. 3 unidades y 5 unidades. Ahí está. 3 y 5 unidades. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros acá para hallar el módulo del vector resultante? Nosotros en este caso vamos a emplear el método del paralelogramo, ¿no?, que habíamos visto. Entonces, en la cual el método del paralelogramo nosotros vamos a realizar vamos a realizar acá y acá, vamos a realizar el método del paralelogramo, en donde me dice que el punto de origen de los vectores con la intersección de las prolongaciones que yo estoy haciendo acá iba a dar origen ¿a quién? A la resultante. Ah, ya, profesor, mira. El punto de origen de los vectores A y B con la intersección de las prolongaciones que yo estoy haciendo
me va a dar origen la resultante. Listo. Entonces, esta resultante iba a ser igual a una formulita, ¿no, chicos? ¿Se acuerdan cuál era la fórmula de del paralelogramo? Recordamos, el paralelogramo nos decía la fórmula que la resultante, ¿ya? La resultante iba a ser igual a la raíz, ¿sí? ¿A la raíz de qué? A la raíz del módulo, en este caso del vector a al cuadrado, más el vector b al cuadrado, más dos veces, ¿qué? Dos veces a por b, ¿por quién? Por el coseno del teta, ¿no? Por el coseno de teta, el coseno del ángulo. Entonces, nosotros vamos a reemplazar, porque tenemos los módulos que nos dan tanto del vector A como del vector B. Entonces, vamos a reemplazar, chicos. Reemplazamos por acá. Entonces, tenemos que la resultante, ya, a ver, ¿no? Acá, la resultante, ¿ya? Va a ser igual a quién? Al ángulo, a la raíz de a al cuadrado. El módulo de a, ¿cuánto es? Ya 5 al cuadrado, más el módulo de b. ¿Cuánto es b? 3 al cuadrado, más 2 veces a por b, por el coseno del ángulo. ¿Con qué ángulo estamos trabajando, chicos? Con el ángulo de 60 grados. Ahí está, el ángulo de 60 grados. Comenzamos a operar, entonces la resultante va a ser igual a la raíz ¿de quién? De 5 al cuadrado, que es 25, más 3 al cuadrado, que es 9, más 2 por 5 por 3 por el coseno de 60. ¿Cuánto es, chicos? Es 1/2, ¿no? Entonces vamos a ponerle acá 1/2. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? La resultante va a ser igual a la raíz de 25 más 9. ¿Cuánto vendría a ser esto, chicos? 34, ¿no? 34. Más ¿qué? Este 2 con este 2 se va. ¿Y qué me queda? 5 por 3, 15. 15, ¿no? 5 por 3, 15. Acá es 36, ¿no? ¿Ves? Yo estoy poniendo, vale, es 36. 25 más 9, 36. Entonces tenemos por acá que la resultante va a ser igual a ¿cuánto? A 25, 34. Está bien, 34. ¿Qué estoy haciendo? La cuarentena, chicos, la cuarentena. 34 más 15, ¿cuánto nos da? Nos da 49. ¿Ya? Pero ahí acaba, no. Tenemos que sacarle la raíz. Por lo tanto, la resultante vendría a ser igual a la raíz de 49, que vendría a ser 7 unidades. Ahí está, chicos, ¿sí? Entonces, hemos utilizado el método del paralelogramo, en la cual la resultante es igual a la raíz del vector a al cuadrado más el vector b al cuadrado, más 2 veces a por b por el coseno del ángulo que estamos trabajando. ¿Ya, chicos? Entonces, simplemente operamos y le sacamos al final la raíz y nos salió el valor de 7. Nos salió el valor de 7. Ahora tenemos, a ver por acá, el segundo ejercicio. Me dicen descomponer el vector A de módulo, ¿ya? De módulo de 10 unidades y un ángulo de 240 grados. A ver, chicos, miren, ¿qué es lo que vamos a hacer acá?
vamos a utilizar nuestro planito cartesiano, ¿sí? A ver, me pongo por este lado. Miren, vamos a utilizar nuestro plano cartesiano y tenemos lo siguiente. Vamos a dibujar los 4 cuadrantes. ¿Ya? Ahí están los 4 cuadrantes. Y una vez que ya hemos dibujado estos 4 cuadrantes, vamos a tener en cuenta lo siguiente. ¿Ya, chicos? Miren, me dicen descomponer el vector A, ¿ya? De módulo 10 unidades y un ángulo de 240. Si yo tengo el eje de coordenadas son X y el eje de coordenadas Y, ¿no? Empieza en 0 y por acá, de acuerdo al ángulo que me forma, esto es 90, ¿no? 90 grados. Luego, de acuerdo al ángulo que tiene todo esto, me forma 180. Por acá va avanzando el ángulo, ¿no? Lo voy dibujando así. Por acá está 270 y hasta que logra su vuelta completa, que vendría a ser 360. Listo. ¿Por qué hago eso, chicos? Para tener en cuenta lo siguiente, que dice que el ángulo es de 240 grados. Por lo tanto, ¿en qué cuadrante tendría que encontrar este ángulo? Lo tendríamos que encontrar en el tercer cuadrante, ¿no? Está acá entre 180 a 270 grados. Acá encontramos este ángulo. Muy bien, ya identifiqué dónde se encuentra. Vamos a graficar. ¿Ya? Más o menos el ángulo se va a encontrar cerca a 270, ¿no? Entonces vamos a ponerlo así por acá. Ahí está. Este es el ángulo, ¿ya? Que es el vector A. Ahí está, que es el vector A. Pero este vector A tiene un módulo de 10 unidades. Ah, ya, el vector A de 10 unidades. Ahí está, 10 unidades. Listo, este es el vector A, tiene 10 unidades. Ahora, ¿qué nos dicen? Nos piden descomponer, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Miren, chicos, esto de acá, ¿ya? Este pedacito solo lo voy a agrandar para darnos cuenta, ¿ya? Lo vamos a agrandar. Entonces, ya sabemos que este ángulo se encuentra en el segundo cuadrante, ¿ya? En el tercer cuadrante, Entonces lo vamos a poner por acá, así. Vamos a ponerlo, el eje de coordenadas X por acá, ¿ya? Acá está X, ya habíamos visto que por acá estaba Y, ¿ya? Y, era todo esto. Y por acá tenemos al ángulo de 240. Ahí está. ¿Sí? Ahora sí, más grandecito para poder verlo. Este ángulo, este vector tiene, ¿ya? Este vector tiene correspondiente a un módulo de 10 unidades. Es el vector A de 10 unidades. Y el vector es A, ¿no? Ahí está, el vector es A. Entonces, desde el punto que es 0 hasta llegar acá, ¿cuánto me dice que hemos hecho? Un ángulo de 240. Ahí está, 240 grados. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, chicos. No podemos trabajar con un ángulo de 240 porque no va a ser notable. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ver lo siguiente. Si yo me doy cuenta acá, chicos, y habíamos mencionado hace un momento, que este ángulo, que lo voy a poner de rojo, es un ángulo llano, ¿no? Que iba a ser todo en el eje de coordenadas X. De eje X positivo a el eje X negativo. ¿Y cuánto es este ángulo llano? Este ángulo llano es de 180 grados. Entonces, yo pregunto, chicos, si todo este ángulo, desde el punto de partida 0 hasta este vector A es de 240, y yo tengo que este ángulo llano es de 180, ¿cuánto vale este ángulo de acá? ¿Sí? Entonces, este ángulo de acá, chicos,
¿ya? ¿Cuánto vale? Vamos a ponerle en negrito. ¿Cuánto vale este ángulo? Ah, profesor, no sabemos qué hacemos, entonces simplemente yo puedo decir que el ángulo total es 240, ¿ya? Va a ser igual, 240 va a ser igual a este ángulo, teta, que yo no sé cuánto vale, más 180. Entonces, como yo quiero hallar teta, este 180 que está sumando, ¿cómo lo voy a pasar al otro lado? Restando, allá teta va a ser igual a 240 menos 180. ¿Cuánto vale teta, chicos? Entonces, teta sería igual a 60. ¿Por qué hacemos eso, chicos? ¿Para qué? Para yo poder trabajar, ¿ya?, en la descomposición del vector a sub x y a sub y, porque no se olviden que va en función a su ángulo. Y yo no voy a trabajar con el ángulo de 240, sino voy a trabajar con el ángulo con respecto al eje de coordenadas que me forma, que es x, y el vector. ¿Quién es ese ángulo? Es teta. Y ya le hemos hallado. ¿Teta cuánto vale? Vale, teta vale 60 grados. Listo. Entonces, como yo ya sé que cuánto vale teta, ¿qué es lo que voy a hacer, chicos? Vamos a descomponer. Borro esto de acá. Borramos. Y vamos a comenzar a la descomposición. Entonces, para yo descomponer, habíamos visto que lo descomponíamos en el vector, tanto en el eje de coordenadas X, tanto en el eje de coordenada Y, ¿no? Entonces nosotros teníamos que acá este vector, ya, lo vamos a descomponer en el eje de coordenadas X y en el eje de coordenadas Y. Ahí está. Listo. Ahí está. Eje de coordenadas X y eje de coordenadas Y. Pero nosotros habíamos visto que en el eje de coordenadas X, ¿cuánto iba a valer este vector? Iba a ser A, ¿no? Recordando por acá, a ver, volteamos acá, en el eje de coordenadas X, iba a ser al vector, ¿ya? Al vector sub X, o igual al vector por el coseno del ángulo. Ah, ya. Entonces, en el eje X, ya, para acá, ahí vamos a ponerlos en los dos ejes, ya. Entonces, yo pongo acá así, eje X. Ahí está, para el eje X, ¿ya? Entonces, yo tengo que, en este caso, A sub X, ¿ya? Que está acá, A sub X va a ser igual a ¿quién? Va a ser al vector A, en este caso le ponemos así, al vector A, ¿por quién? Por el coseno de teta, por el coseno de teta. Listo, y en el eje de coordenadas Y va a ser lo mismo, ¿no? Eje Y. Entonces tenemos acá eje X, y tenemos por acá eje Y. Igual, vamos a tener que en el eje de coordenadas X, es A sub X, el vector A sub X es igual al vector A por el coseno de teta. Y en el eje de coordenadas Y vamos a tener aquí el vector A sub Y va a ser igual al vector A por bien, si era este que estaba a su costado del ángulo, era el coseno, y este que estaba acá al otro lado, que iba a ser el seno, ¿no? El seno por el seno del ángulo teta. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a reemplazar, chicos, para hallar cada uno del módulo de estos vectores, en la cual hemos descompuesto el vector A. Entonces, yo tengo que el vector A sub X, el vector A sub X, va a ser igual a el vector A.
pero el vector A tiene un valor, chicos. ¿Cuánto tiene el vector A? Tiene su módulo de valor 10 unidades. 10 por el coseno del ángulo. ¿Con qué ángulo estamos trabajando? El coseno de 60. Ya, por el coseno de 60 grados. Ahí está. Entonces, el vector A sub X va a ser igual a 10 por el coseno de 60. Y el coseno de 60, chicos, ¿cuánto es? Es 1/2, ¿no? 1/2. Entonces, sacamos la mitad y el vector A sub X va a ser igual a ¿cuánto? A 5 unidades. Ahora vamos con el otro vector, ¿sí? El vector A sub Y, va a ser igual al vector A, pero este vector A tiene un módulo de 10 unidades, 10 por el seno del ángulo, que habíamos visto que el ángulo es 60 grados. Ahí está. Entonces simplemente tenemos que el vector A sub Y va a ser igual a 10 por el seno de 60. Habíamos dicho que es 1/2, ¿no? Habíamos dicho que es 1/2. No, eso es el coseno, chicos. Tenemos que recordar las funciones trigonométricas. El seno de 60, ¿cuánto es? Es raíz de 3 sobre 2. Ya, raíz de 3 sobre 2. Listo, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a sacar la mitad, le saco la mitad, entonces el vector A sub Y es igual a 5 raíz de 3. Y ese vendría a ser la descomposición vectorial, ¿sí? Que hemos hecho en una descomposición rectangular, ¿no? De como acabamos de ver hace un momento, cómo descomponíamos rectangularmente. Y acá tenemos los dos vectores de esta resultante, que es el vector A de 10 unidades. Ahora tenemos por acá el siguiente ejercicio, ¿sí? Vamos a explicando así, despacito, pasito a pasito, ¿ya? Para ir entendiendo. Si tú ya lo sabes, muy bien, ¿sí? Entonces, eso nos va a ayudar a poder trabajar los ejercicios de forma más rápida. Entonces, nos dice, si los puntos ABC determinan un triángulo equilátero, mira, acá tenemos los puntos A, B, C, me determinan un triángulo equilátero de lado de 10 unidades. Ya, de lado de 10 unidades. Calcular el módulo del vector resultante. Como es un triángulo equilátero de 10 unidades, ya, vamos a ponerle acá el valor 10, ¿ya? Ahora, lo vamos a colocar acá con la finalidad para que el problema nos pueda ayudar y de esa manera encontrar lo que nos piden, calcular el módulo del vector resultante. Entonces, cuando nosotros tenemos ya vectores, habíamos visto que la resultante queda igual, chicos. La resultante iba a ser un vector que iba a reemplazar a todos los vectores que estaban ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hallar. Vamos a hallar la resultante. Entonces, por lo tanto, yo sé que la resultante, mira, lo coloco acá, la resultante va a ser igual ¿a quién? A la sumatoria de todos los vectores. Es decir, al vector F1 más el vector F2 más el vector F3 más el vector F4 más el vector F5 más el vector F6, ¿sí? Entonces yo tengo que la sumatoria de todos estos vectores va a ser reemplazado por un solo vector que se va a llamar resultante. Entonces ahora, chicos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a observar cómo se encuentran ubicados los vectores. Habíamos visto que los vectores, ¿ya? Para que estos puedan tener una resultante igual a 0, habíamos dicho que estos vectores tienen que ser consecutivos, ¿no? Es decir, que tienen que estar unidos cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza y formar un polígono cerrado.
Entonces, vamos a ver si acá cumple esto. Mira, yo tengo el vector F1, empieza cola, ¿sí? Cabeza. Con el vector F2, cola, cabeza. Ah, mira, acá vamos empezando bien. Ahora con el vector F3, cabeza, cola, muy bien. Con el vector F4, cabeza, cola, muy bien. Pero ya con el vector F6 o el vector F5, no existe eso, chicos, no existe. Acá que tenemos cabeza, cabeza, acá teníamos cola, cola. Entonces no se da. Pero ¿quiénes sí han estado yendo en ese sentido? Ah, profesor, ha sido F1, F2, F3 y F4. Entonces, solamente vamos a observar en esos vectores. F1, F2, F3, F4. ¿Qué teníamos acá? Teníamos un polígono abierto. Y para poder cerrar ese polígono, ¿quién iba a ser? Iba a ser la resultante, ¿no? Acuérdate que hemos visto hace un momento la teoría. Ah, ya. Entonces yo tengo que de la sumatoria de estos vectores F1, F2, F3, F4, la resultante, ¿ya? La resultante va a ser el vector que una, ¿quién? La cola del que inicia, que es acá, la cola del que inicia, del vector que inicia, y con la cabeza del vector que termina, A, que es F4. Entonces, F1, F2, F3 y F4 son los vectores que estamos utilizando ahorita. Entonces, mira, yo lo voy a poner acá entre un corchete. F1, F2, F3 y F4. Estos vectores están siguiendo una sumatoria. Entonces, como es un polígono abierto, para cerrar ese polígono, iba a ser la resultante. ¿Y la resultante quién era? Empezaba de la cola, ¿sí? Del vector que empieza y termina en la cabeza del vector que está finalizando esta sumatoria. Ah, entonces el vector va así, chicos. Así va el vector. ¿Ya? Este vendría a ser mi resultante. ¿Para quién? Para F1, F2, F3 y F4. No estoy hallando la resultante total, chicos. ¿Ah? Solamente estoy hallando el vector, ya, la resultante, el vector resultante de F1, F2, F3 y F4. Entonces yo a este vector le voy a poner vector, ¿ya? Vector V, ¿ya? Ahí está, que tiene su dirección en este sentido, vector V. Entonces, las sumatorias de estos cuatro vectores me da el vector V, que está acá. Ahora, chicos, ¿quién me falta? F5 y F6. Si yo observo F5 y F6, mira, ahora solamente nos vamos a concentrar en F5 y F6. Observo que empieza cola, cabeza y se une acá con la cabeza cola. Ah, mira, está siguiendo. ¿Ah? Yo lo voy a poner por acá para que te des cuenta. Acá abajo viene así. Va así. Luego viene por acá. Muy bien. Entonces están sumando. Cola, cabeza, cola, cabeza. ¿Qué vamos a utilizar acá? Acá, ¿qué hemos hecho, chicos? Hemos utilizado el método del polígono, ¿no? En la cual estas figuras, ya, que era un polígono abierto, para cerrarlo, y vamos a tener la resultante que hemos hallado acá. Ahora vamos a utilizar acá también un tipo de polígono, ¿sí? Este es un polígono abierto, pero ya vamos a tener una resultante que me va a formar que el método del triángulo. Ahí está, mira, ¿ves? Ahí tengo mi triángulo. Entonces es igual que el polígono. Empieza en la cola y termina en la cabeza, ¿ves? Cola, cabeza y cola están continuando, están sumándose. Por lo tanto, este vector de acá, van a ser la sumatoria del vector F5 más el vector F6. Ahí está la sumatoria de ellos. El vector F5 más el vector F6 me va a dar este vector, ¿sí? Pero ¿qué dirección va a tener este vector? La dirección va a empezar en la cola
del vector, ¿ya? Del vector en el cual está empezando y termina en la cabeza del vector que está terminando la sumatoria, es decir, que la dirección tiene esto. Entonces, profesor, ¿esto es lo que tengo que yo graficar acá en F5 y F6? Sí, mira, lo vamos a graficar. Esto lo vamos a graficar acá. Acá. Pero, profesor, nos damos con la sorpresa que ya está graficado. ¿Y este vector cuánto vale? Vale el vector V. Ah, ya. Entonces, este vector ya lo tenemos. ¿Cuánto vale? Vale V. Acá está, profesor. Es el vector V. Es el vector V. Por lo tanto, la resultante, ¿ya? La resultante, ¿a qué va a ser igual, chicos? El vector resultante va a ser igual al vector V más este otro vector V. Ahí está. La resultante va a ser igual a 2 veces el vector V, ¿ya? 2 veces el vector V. Pero no ha terminado ahí, chicos, porque nos dice que un lado del triángulo equilátero vale 10 unidades. Entonces nosotros podemos ver que habíamos colocado acá el valor de 10 unidades. Y este valor de 10 unidades, ¿a quién corresponde? A este vector que hemos hallado, que es el vector V. Por lo tanto, simplemente entonces la resultante va a ser igual a 2 veces el vector V. Pero el vector V, ¿cuánto tiene de módulo en este caso? ¿Cuánto es su longitud? Porque habíamos dicho que el módulo iba a ser una longitud, podía ser medida. Ah, ya, entonces tiene 10 unidades. 10 unidades. Por lo tanto, la resultante va a ser igual a 20 unidades. Y eso sería todo, chicos, ¿sí? Luego vamos acá en el siguiente ejercicio, por acá. Miren, nos piden calcular el módulo de la resultante del siguiente vector. Si nosotros observamos ahí, chicos, ese vector, ¿ya? Podemos ver que ahí vamos a utilizar, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar una propiedad que ya habíamos visto, ¿ya? Al inicio de la clase. ¿Y cuáles eran las propiedades? Habíamos visto que cuando los vectores iban a tener el mismo valor, las resultantes iban a tener el mismo valor, pero estas podrían ser multiplicadas por la raíz de 3, o en este caso, iban a tener el mismo valor. Vamos a ver entonces a continuación esa propiedad, chicos, miren. Ahora, yo tengo este vector de módulo 4 raíz de 3, este vector de módulo 4 raíz de 3, este vector de módulo 5. ¿Ya, chicos? Ahora, si yo observo acá, miren, estos dos vectores, ¿cómo son sus módulos? Son iguales, son iguales. Y también me da la coincidencia que estos dos vectores de módulos iguales tienen el ángulo de ¿cuánto? De 60 grados. Entonces teníamos ahí ya una propiedad. ¿Y cuál era la propiedad? Que la resultante, voy a colocarlo acá, de rojito, que la resultante, ¿ya? Ahí está, que la resultante, acá, que la resultante iba a ser igual al valor del módulo, ¿ya? 4 raíz de 3 por raíz de 3, ¿ya? Eso es la propiedad que hace un momento nosotros hemos visto. Entonces, de acuerdo a estos chicos, ya que es álgebra, al operar, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar 4 por 3. ¿Qué cosa quiere decir? Que esta resultante, este vector, con esta resultante, ¿cuánto va a ser su valor? ¿Cuánto va a ser su módulo? Va a ser 12, ¿no? Muy bien, acá está, 12 unidades. Mira, es este de acá,
¿ya? Este es su resultante. Entonces, ¿qué hacemos? Nos olvidamos por un momento, ¿ya? De estos vectores. Solo nos vamos a concentrar en el vector de módulo 12 unidades y de este otro vector, chicos, de 5 unidades. Ahí está, de 5 unidades. Ahora, si yo observo que en este vector, ya, de 5 unidades, con respecto a este otro vector, íbamos a tener una dirección de 60 grados. Ahora, de este vector con respecto a este otro vector, también teníamos una dirección de 60 grados, ¿no? Nos formaba un ángulo de 60 grados. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Como la resultante ya está pasando acá, ¿qué es lo que ha sucedido con este vector con este ángulo de 360? Ah, profesor, esto se va a dividir en 30 grados y este por acá 30 grados, ¿sí? ¿Por qué lo hacemos? Con la finalidad de ¿qué? De que sumamos estos dos ángulos. Al sumar este ángulo de 60 más este ángulo de 30, ¿cuánto me da, chicos? Me da un ángulo de 90 grados. Y tengo acá un rectángulo, ya un notable, ¿no, chicos? Ya tengo un notable, ¿sí? Entonces, en la cual este triángulo notable, pero ¿por qué lo vamos a decir triángulo? Porque nosotros vamos a ver que estas sumatorias de estos vectores me va a dar ¿quién? Me va a dar la resultante, me va a dar la resultante, que va a estar acá, chicos, ¿no? Vamos a ponerla acá, la resultante, ¿ya? Ahora, esta resultante de acá, chicos, esta resultante, nosotros la vamos a obtener utilizando el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que este del ángulo, ¿quién viene a ser? Viene a ser la hipotenusa, luego tenemos el cateto adyacente y el cateto opuesto, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros teníamos que Pitágoras era la hipotenusa al cuadrado, es igual al cateto, a los catetos, ¿no? Cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Pero nosotros habíamos visto que de esta fórmula, ya, de Pitágoras, teníamos que la resultante era igual a ¿qué? A la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado, ¿no? Entonces, vamos a tener acá b al cuadrado y a al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Simplemente vamos a reemplazar sus unidades, ¿no? Entonces, reemplazamos sus unidades, sus módulos de cada uno de ellos. La resultante va a ser igual a 12 al cuadrado más, en este caso, ¿quién sería? 5 al cuadrado, ¿no? Entonces, la resultante, el vector resultante va a ser igual a la raíz de 12 por 12, 144, más 25, ¿no? ¿Esto cuánto vendría a ser? La resultante, vamos a ponerlo por acá, la resultante, el vector resultante es igual a la raíz de 5, 9 y 169, ¿no? 169. Por lo tanto, la raíz de 169, ¿quién vendría a ser? La resultante es igual a 13, ¿no? Vendría a ser igual a 13, ¿qué? 13 unidades. Vamos a ponerle ahí 13 unidades. Y eso sería todo, chicos. Ahora tenemos el ejercicio número 4, ¿ya? En el ejercicio número 4 vamos a acomodar la camarita por acá para poder ver el ejercicio número 4. Ahí está. Entonces, en el ejercicio número 4, chicos, vamos a desarrollar de la siguiente manera. Me dicen que tengo el vector A con módulo, su módulo de A es 5 unidades, el vector B, su módulo de 6 unidades, calcular el módulo del vector E, ¿sí? Sabiendo que D es igual a A menos B.
Estamos hablando de los vectores, ¿sí? Y teniendo en cuenta el gráfico, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener en cuenta el gráfico. ¿Qué es lo que vamos a hacer, chicos? Empezamos con los ángulos, con las direcciones que tenemos acá. Estas direcciones nos van a formar, ¿qué? Nos van a formar los ángulos, ¿ya? Entonces, yo voy a tener por acá que este es el vector A. Vamos a ponerlo así. Este es el vector A. Este es el vector B. Y este vector A tiene un módulo, ¿no? De 5 unidades. Y este vector B también tiene un módulo de ¿cuánto? De 6 unidades, ¿no? Entonces, el vector A tiene un módulo de 5 unidades. Y el vector B tiene un módulo de 6 unidades. Ahí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer, chicos, acá? Vamos a hacer lo siguiente. Miren, este ángulo vamos a hacer una prolongación con respecto al vector B, con la finalidad de que, chicos, de que al final vamos a restar estos vectores, y para que se puedan restar estos vectores, ¿ya? Estos vectores tienen que estar unidos, y para eso vamos a hacer acá nosotros una prolongación ¿de quién? De A. Miren, acá está A. Vamos a ponerlo por acá. A. Lo vamos a poner de color rojito. Ahí está. ¿Sí? Y este vector A tenía un módulo de ¿cuánto? A tenía un módulo de 5 unidades. ¿Se ve? Sí, ¿no? Ahí está. A tiene un módulo de 5 unidades. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Miren, si hasta acá yo tenía todo esto, me decía, con respecto al eje de coordenadas X, ¿ya? Vamos a ver nuestro punto de referencia. Desde el punto de coordenadas X hasta el vector A, yo tenía un ángulo de 83 grados, ¿ya? Y no te olvides que estos dos ángulos, ¿ya? En estos dos vectores me van a tener que formar una dirección. Y yo no voy a utilizar en este caso la dirección de 83 grados, sino la voy a utilizar la dirección que está acá, que es teta. Pero en este caso, ¿cuánto vale teta, chicos? Para yo poder hallar teta, como en el caso anterior, ¿qué va a ser? Voy a restar, en este caso, voy a restar a 83, le resto 30. ¿Por qué? Como acá yo tengo 30, ¿cuánto me falta para llegar a 83? Profesor, ya está, es 53 grados. Listo, muy bien. Entonces nosotros es el ángulo que vamos a utilizar a partir de ahora, es el ángulo de 53 grados, ¿sí? Entonces, como ya lo tenemos apuntado, comenzamos a trabajar con ese ángulo. ¿Ya, chicos? Ahí está. Miren, comenzamos a trabajar con ese ángulo. ¿Qué ángulo? Ángulo de 53 grados. Ahí está. Listo, profe. Ahora, vamos a ver. Me dicen que yo tengo que hallar, ¿ya? Yo tengo que hallar un vector E. Vamos a ponerle acá, que es el vector E. Pero este vector E resulta de la resta de A menos B. A menos B. Como vamos a restar, entonces vamos a tener que en este vector A y B, ¿ya? A y B se van a restar. Ahí está. Y esa resta me va a dar ¿qué? Me va a dar una resultante. ¿Quién es? La resultante es el vector E. El vector E. Ahora, ¿cuál es la dirección que va a tomar? Como es una resta, vamos a empezar del que está quitando, en este caso, ¿quién es B? Va hacia A.
Cuando restamos, la dirección que va a tomar es el que resta hacia al que le estamos quitando, es decir, de B hacia A. Y esa es la dirección que va a tomar. Ahí está. Listo. Entonces ya tenemos este vector resultante, que es el vector E. Entonces me piden calcular su módulo, ¿sí? Entonces, para yo calcular el módulo de este vector, vamos a utilizar, ¿ya? Vamos a utilizar la fórmula del paralelogramo. Tengo entonces que la resultante, en este caso, ¿quién es? La resultante es el vector E, ¿ya? El vector E va a ser igual a la raíz, ¿ya? ¿De qué? De A al cuadrado más B al cuadrado más 2 veces A por B por el coseno del ángulo que se está trabajando, chicos, ¿no? Entonces, simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar. Y es algo sencillo, ¿no? Vamos a reemplazar esos datos, chicos. Entonces, reemplazamos y tenemos que A al cuadrado, ¿cuánto vendría a ser? A, pero el módulo de A, ¿cuánto es? 5, entonces el vector resultante E va a ser igual a quién? A la raíz cuadrada de A al cuadrado, que es 5 al cuadrado, más B al cuadrado. B tiene módulo 6, 6 al cuadrado, más 2 veces A por B, que es 5 por 6, por el coseno de ¿quién ángulo? El coseno de 53. Ahí está, 53. Listo. Entonces yo tengo que el vector resultante E va a ser igual a la raíz de todo esto, 5 al cuadrado, 25, más 6 al cuadrado, 36, más 2 por 5 por 6, y el coseno de 53. ¿Cuánto es el coseno de 53, chicos? A ver, ¿cuánto me dicen? 3 quintos. Muy bien, 3 quintos. Entonces, el vector resultante E es igual a ¿quién? A la raíz de todo esto. 25 más 36 va 1, sería 61, ahí está, más 2 por 5 por 6 por 3 quintos. 5 y 5 se va, 6 por 2, 12, y 12 por 3 es 36, más 36, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a sumar, ¿no? Vamos a sumar todo eso. Entonces sería el vector E va a ser igual a la raíz de ¿quién? A la raíz de 61 más 36. ¿Cuánto es esto? ¿Sí? ¿Cuánto vendría a ser, chicos? 97, ¿no? A ver, sumamos bien. 5 y 6, 1, 3 y 2, 5 y 1, 6. 6 por 2, 12 y 12 por 3 es 12 por 3 es 36, vendría a ser 97, ¿no? ¿Y qué tendríamos como 97 a la raíz, chicos? A ver, ¿quién vendría a ser? Vamos a utilizar a quiénes vendría a ser, en este caso, vendría a ser quién, en este caso, chicos, ¿ya? Pero nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso, chicos? ¿Ya? En este caso, como me están pidiendo restar, nosotros habíamos sumado, por eso es lo que me salía algo más. Entonces, acá lo vamos a restar, ¿ves? Ya había dado cuenta, pero la raíz de 97 no vamos a tener. Raíz de 97 no vamos a tener, ¿no? Entonces vamos a restar 36 menos 36, ¿no? Nos quedaría así, ¿no? 25, para que lo puedan entender, 25 más 36
menos 36. Entonces, ahí se van a ir, ¿y quién me queda? 25. Entonces, la resultante del vector E vendría a ser igual a 5 unidades. ¿Ya, chicos? ¿Y por qué me he dado cuenta de esto? Porque acá me están pidiendo restar, ¿ves? Y yo lo había utilizado con la fórmula del paralelogramo, que era sumar directamente, pero en este caso no, vamos a restar. ¿Y también por qué? Porque como es un ángulo de 53, es un ángulo notable. Entonces, me tiene que dar un número, ya un número muy conocido. En este caso, ¿cuánto sale? Sale 5. Y por último, chicos, vamos a terminar con el siguiente ejercicio. Vamos a acomodar la camarita por acá, ¿ya? Que me dicen determinar el vector resultante, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Vamos a utilizar igual las propiedades que hemos utilizado en el ejercicio número 3, ¿no? Para hallar el vector resultante, sabemos que una resultante, ¿ya? Una resultante viene a ser un vector que va a reemplazar a la sumatoria de todos los vectores. Entonces, yo sé que el vector resultante, la resultante, va a ser igual a la sumatoria del vector A más el vector B más el vector C más el vector D, más el vector E, más el vector F, y más el vector G. Ahí está, ¿sí? Entonces, el vector resultante va a ser la sumatoria, va a reemplazar a la sumatoria de todos los vectores. Ahora, en el método del paralelogramo habíamos visto que cuando los vectores se encuentran ya unidos consecutivamente, estos y forman un polígono cerrado, va a ser igual a 0, ¿no? Va a ser igual a 0. Entonces, chicos, miren, yo quiero que observen acá atentamente a los siguientes vectores. Empezamos con el vector A. Miren, empezamos acá, cola, cabeza, A, cabeza, cola, muy bien. Luego vamos, cola, cabeza, cabeza, cola, muy bien. Cola, cabeza, cabeza, cola, excelente. Cola, cabeza, cabeza, cola, excelente. Miren, tenemos un polígono cerrado. Entonces, por lo tanto, la sumatoria de un polígono cerrado siempre va a ser igual a 0. Entonces, yo tengo que A, B, C y D, A, B, C y D es igual a 0. Es igual a 0. Pero ahora, profesor, con respecto a F, E, F y G, vamos a ponerlo por acá, ¿ya? Vamos a poner a este vector E, por acá está E, luego por acá tenemos F, y por acá está G. ¿Ya? Ahí está. Vamos a ver. Y acá está G. Listo. Entonces, profesor, ¿qué es lo que tengo acá? Ah, lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Tenemos el método del triángulo, en la cual si tenemos dos vectores que están consecutivos, pero entonces yo tengo acá a G, acá tengo a E y acá tengo a F. Pero F con G no son consecutivos, ni G con E, pero tenemos que E y F sí son consecutivos. E y F, ¿cómo son? Consecutivos. Y por lo tanto, la resultante, ¿quién va a ser? Va a ser la sumatoria de estos dos vectores. Ah, ya, profesor, entonces lo dibujamos acá. La resultante de estos dos vectores van a ser la sumatoria, ¿no? Entonces, está acá, lo dibujamos. Ah, ya, lo dibujamos acá, yo lo pongo de negrito, lo dibujo acá. Y la dirección que toma es que empieza en la cola del vector que empieza y la cabeza va
en el vector de la cabeza que termina, ¿no? En este caso, él está terminando acá la cabeza y su cabeza va para acá. Pero, profesor, este vector ya lo tenía acá. ¿Quién es este vector? Este vector es G. Ah, ya. Entonces, yo digo que el vector G va a ser la resultante de la sumatoria ¿de quién? Del vector E más el vector F, ¿no? Más el vector F. Ahí está. Entonces, ¿ya? E más F, ¿qué me da? G. Ahí está. Y por último, ¿quién tengo? Este vector, que es G. Listo, ¿tengo algo más? No. Por lo tanto, la resultante vendría a ser igual a 2 veces el vector G. Y de esa manera hemos terminado estos ejercicios, chicos, relacionados con análisis vectorial. Y entonces, espero les haya gustado el tema del día de hoy. Nos estamos viendo hasta la próxima clase. Cuídense.